Continuamos con esta segunda parte. Ha habido un problema a la hora de la grabación, se me ha cortado el vídeo, entonces lo voy a hacer en dos partes. Estamos hablando de cómo el doctor Robin Collins, estudiando el ajuste fino del universo, llegaba a la conclusión de que solamente por intermedio de la explicación de una inteligencia que ha diseñado y ha creado el universo, se puede entender el universo y se puede entender todo lo que existe. Él dice que existen unas 30 fuerzas, 30 constantes, que están perfectamente ajustadas para que el universo sea como es. Por lo tanto, pensar que el azar ha podido crear el universo es algo fuera de lugar y es algo fuera de propósito. Vamos a hablar muy rápidamente del origen de la vida. Alexander Oparin fue el primero que ofreció una explicación teórica, científica, sobre cómo sucedió el origen de la vida. Él dice que en la Tierra primitiva se dieron una serie de circunstancias que permitieron y que facilitaron el surgimiento de la vida. Estas circunstancias eran las siguientes. Primero, una atmósfera primitiva sin oxígeno y rica en amoníaco, metano e hidrógeno, además de las nubes que eran el vapor del agua. Esto sumado a las altas temperaturas que se encontraban en la Tierra primitiva, más las descargas eléctricas producidas por los rayos, producían una serie de reacciones químicas que dieron lugar a los primeros aminoácidos. Estos aminoácidos darían lugar posteriormente a las proteínas y así sucesivamente. Esta es la teoría de Oparin al respecto del origen de la vida. Esta teoría fue llevada al laboratorio por Stanley Miller y Harold Urey y ellos confirmaron a través de esta recreación, donde pusieron en una probeta, pusieron agua hirviendo que subía por este conducto, luego llegaba a este recipiente donde se recreaban las propiedades que había en la atmósfera primitiva. Ahí a través de unos electrodos se propiciaban descargas de 60.000 voltios, luego el agua se condensaba, bajaba hacia abajo y en este recipiente se obtenían unas muestras que posteriormente se analizaron. Después de unas semanas se descubrieron ahí una serie de aminoácidos. Y entonces se pensó que este descubrimiento de Miller y de Urey venía a confirmar lo que Oparin había teorizado al respecto del surgimiento de la vida. Realmente este experimento no habla ni demuestra el surgimiento de la vida. Aquí simplemente se sintetizaron unos poquitos aminoácidos que no eran siquiera aminoácidos útiles para la vida, pero bueno, vamos a dar por hecho este experimento. Él es el doctor Jonathan Wells, es doctor en biología molecular, también está doctorado en filosofía, además está licenciado en medicina, también está licenciado en geología, también está licenciado en física, es autor de varios libros y es también conferenciante. Él dice lo siguiente: científicamente no es posible explicar el surgimiento de la vida sin la presencia de una causa inteligente. Y continúa diciendo, poco se entiende la complejidad de los mecanismos necesarios para el surgimiento de la vida, aún en sus etapas más sencillas. Y no me refiero solo a los profanos en la materia. Él sostiene que se frivoliza mucho en cuanto a las teorías del surgimiento de la vida. Y dice que el surgimiento de la vida es algo mucho más complejo que el reunir en un caldo, en una sopa caliente, como se dice, una serie de aminoácidos. El surgimiento de la vida es algo mucho más complejo, porque los aminoácidos están a años luz de lo que realmente es la vida. Para que tengamos una idea, se propone un ejemplo. Nosotros sabemos que los aminoácidos
forman proteínas. Una secuencia correcta de aminoácidos forman una proteína. Pero para que los aminoácidos formen una proteína y esa proteína sea funcional y sea útil para la vida, estos aminoácidos deben ordenarse en una secuencia exacta. ¿No? Es decir, no se juntan unos pocos aminoácidos de cualquier forma y ya tenemos ahí una proteína. Es necesaria que la secuencia de aminoácidos sea exacta, sea correcta. Por ejemplo, si tomamos una proteína, la albúmina, que está presente en el plasma sanguíneo, ella está compuesta por una secuencia de 585 aminoácidos. Y las probabilidades de que esto suceda al azar, fíjense bien, son de 2 por 10, es decir, es una probabilidad entre 2 por 10 elevado a 585. Esto es algo, un número que no tenemos ni de lejos condiciones para entender la monstruosidad y lo grande de este número. Solamente para que nos hagamos una idea, si nosotros contáramos todos los átomos de toda la materia existente en el universo, todos los átomos de toda la materia existente en el universo, nosotros tendríamos 10 elevado a 70, el número de átomos que hay en el universo teóricamente, ¿no? El universo conocido. Por lo tanto, vemos la magnitud de este número. Un momentito. Uy, ¿por qué está repetida? Él es el doctor William Dembski, es doctor en matemáticas, también se ha licenciado en filosofía y también se ha licenciado en teología. Es además autor de varios libros y es conferenciante también. Él afirma también la existencia de Dios y afirma que las matemáticas nos llevan a la existencia de Dios. Y él ha calculado lo que llama el límite de probabilidad universal. Él, teniendo en cuenta la edad que se le supone al universo, el tamaño que se le supone al universo, ha calculado las posibilidades o el marco de posibilidades entre las que el azar puede actuar y el marco de posibilidades que escapan a cualquier evento al azar. Y él ha calculado que todo evento que supere 10 elevado a 150 es imposible que sea producto del azar. Y ha hecho también un cálculo muy sencillo. Una proteína de 150 aminoácidos implica una probabilidad entre 10 elevado a 180, es decir, algo que queda lejísimos de 10 elevado a 150, pues una proteína de 150 aminoácidos, para que fuese resultado del azar, tendríamos una probabilidad entre 10 elevado a 180. Por lo tanto, matemáticamente, la producción de una proteína de 150 aminoácidos no puede ser resultado del azar. Cuanto más una proteína como la albúmina de 585 aminoácidos, que queda infinitamente lejos de este número y de este límite de probabilidad universal. Por lo tanto, no hay cómo explicar desde un punto de vista científico la presencia del universo sin una causa y sin un diseño inteligente. El límite del tiempo, una de las cosas que nos dicen y que hemos escuchado mucho, hay algunas, pero fundamentalmente esta, es que bueno, que es verdad que las probabilidades son mínimas, que hay unas probabilidades infinitamente pequeñas para que todo sea resultado del azar, pero que el universo juega con dos factores. Primero el tiempo, el universo es muy viejo, y luego el espacio. Realmente los ceros con los que estamos trabajando en el universo no tienen nada que ver con las probabilidades que hemos estado viendo, porque 13.700 millones de años perdón, no es nada comparado con la monstruosidad de probabilidades con las que estamos trabajando, como por ejemplo 10 elevado a 180. Esto es algo
que queda muy lejos de los números que está planteando la edad del universo. Pero vamos a suponer que este argumento es válido. El doctor Raúl Osvaldo nos dice lo siguiente. Él es un conferenciante argentino que habla sobre la existencia de Dios, sobre el diseño inteligente, y él dice lo siguiente: el tiempo, lejos de jugar a favor del orden, va en su contra, ya que cualquier sistema tiende al caos y al desorden con el tiempo, a no ser que haya un aporte energético dirigido que organice el sistema. Esa energía debe ser teleonómica para que aporte estructura al sistema. Es decir, lo que él nos viene a decir es que el tiempo, que se propone como un recurso para poder explicar el surgimiento de la vida, el tiempo realmente lo que hace es que juega en contra del surgimiento de la vida, porque cualquier sistema tiende al caos, tiende al desorden con el tiempo. La energía, por lo tanto, aunque haya un aporte energético, es decir, aunque el sol esté interviniendo, aunque haya un aporte energético, si esa energía no es teleonómica, es decir, no es dirigida hacia una finalidad, ese sistema tiende a la desorganización y tiende al caos. A ver, un momentito. Vamos a volver un poquito más atrás. Él pone un ejemplo sobre cómo funciona el tiempo en relación a este ejemplo. Él dice que si nosotros pusiéramos en un solar ladrillos, cemento, agua, todos los materiales necesarios para construir una casa y todas las herramientas necesarias para construir una casa, y le diéramos un aporte energético como es el sol, el viento, agua, etc., nunca podríamos pensar que por más tiempo que pasara se iba a construir una casa. Todo lo contrario, a medida que va pasando el tiempo, lo que vamos obteniendo es que estos materiales están cada vez más deteriorados y que estos materiales tienden al caos y nunca al orden. Entonces el tiempo no juega a favor del orden, sino juega a favor del caos. Lo que pasa es que en la realidad el tiempo y el espacio no son argumentos, por varias razones. La primera de ellas es porque las constantes cosmológicas que hemos estado estudiando, la fuerza de la gravedad, la fuerza nuclear débil, la nuclear fuerte, el electromagnetismo, etcétera, todas estas constantes cosmológicas son eso, son constantes, es decir, son fuerzas que se han mantenido siempre igual desde el inicio del universo. No es que empezó el universo y poco a poco se fueron creando estas constantes cosmológicas. Es que ellas nacieron ya creadas y con las fuerzas y las magnitudes precisas para que el universo surgiera y para que el universo fuera como es. Y existen desde el primer momento, desde el primer instante del universo. Entonces, aquí el tiempo no ha hecho nada. Aquí el tiempo no ha intervenido, porque son elementos, son fuerzas que se encuentran junto al universo desde su primer momento. Pero además, la vida en la Tierra tampoco encontramos que sea un factor de tiempo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, que la Tierra empezó, o se cree que empezó hace 4.500 millones de años, pero la Tierra hace 4.500 millones de años era una masa de materia incandescente, por lo tanto no albergaba condiciones para la vida. Tuvieron que pasar unos 1.000 millones de años, aquí está mal, aquí pone 1.500, pero realmente se piensa que fueron unos 1.000 millones de años los que pasaron para que la costra de la Tierra, la corteza de la Tierra se enfriase y surgieran o tuvieran posibilidades del surgimiento de la vida. Pues bien, si nosotros tenemos 14.500 millones de años y le restamos 1.000 millones de años, tenemos que la Tierra tenía condiciones para la vida hace 3.500 millones de años. Pues bien, se ha encontrado vida en la Tierra que data de 3.500 millones de años.
Figurémonos lo que ha pasado, es decir, en el momento que la Tierra tiene condiciones para albergar vida, la vida aparece. Luego, aquí el tiempo tampoco ha intervenido. En el momento que había las condiciones para la vida apareció. Y esto habla nuevamente a favor de un diseño inteligente y de una causa inteligente. Terminamos con esta frase de Allan Kardec que dice: los descubrimientos de la ciencia glorifican a Dios y solo destruyen las ideas absurdas que de Dios se hicieron los hombres.